Tiene la palabra ahora la segunda compareciente, doña M. Pérez Chacón. Bienvenida nuevamente en nombre de todos los miembros de esta comisión. Y tiene usted la palabra durante 20 minutos en el primer turno, 15 en el segundo. Todos saben que yo soy bastante flexible, con lo cual quiere decir que estos son temas interesantes y tiene usted la palabra. Bueno, buenos días. Y yo también voy a empezar dando las gracias porque esta posibilidad de conectar el Parlamento y los ciudadanos y en mi caso, en nuestro caso, las universidades, pues yo creo que por un lado me dan envidia porque tienen que estar escuchando gente muy interesante que va pasando cada vez, ¿no? Y por otro lado me da un poquito de pena, porque realmente una ponencia como la del reto demográfico me parece que es algo sustancial, pero algo realmente complejo. Con lo cual, todas las ayudas, alianzas y colaboraciones que desde las universidades se puedan hacer, pues yo creo que pueden contar con ellas de antemano. No sé si voy a poder ser tan sintética como Noemí Tejera, que me ha dejado con la cabeza llena de preguntas y estoy más pensando en lo que ella contó y lo interesante que fue, que en lo que yo les pensaba contar. En mi caso, voy a usar mucho las imágenes. Yo pensaba que era una pantallita un poquito más amplia, pero bueno, espero que las puedan ver. Y en lugar de mirar al futuro, voy a empezar mirando al pasado, porque de esa manera a lo mejor recapitulamos y aprendemos cuestiones que nos ayudan a enfrentar lo que tenemos. Me he centrado, en principio en la invitación me decía que hablara del medio ambiente, pero eso me parecía que en 20 minutos era una osadía. Y lo que intento, pues, me voy a centrar en las consecuencias ambientales que nuestro modelo de ocupación del territorio ha tenido, en concreto en el litoral, porque formo parte de un grupo de investigación de geografía, medio ambiente y tecnologías de la información geográfica que llevamos ya varios años trabajando en los litorales de Canarias y aprendiendo de las cosas que se han ido haciendo mejor y peor. En la intervención voy primero a hablar un poco de la ocupación de los litorales canarios, muy brevemente, las consecuencias ambientales que ha tenido y a partir de ahí, pues una última pregunta sobre si nuestros paisajes litorales son o no sostenibles. Como decía Noemí, tecnológicamente hay un problema entre pasarla, y además yo las paso muy rápido, pero bueno. Con respecto a la ocupación humana de los litorales, es tan antigua como nuestro poblamiento aborigen. Hay un gran número de intervenciones de nuestros predecesores en los litorales, que ya desde entonces lo del dominio público marítimo terrestre lo tenían claro que no lo iban a respetar, porque realmente se ponía en los lugares costeros más próximos que encontraban. También a lo largo de la historia, pues, y antes de la conquista, como lo muestra el yacimiento del Rubicón en Lanzarote, pues ya el poblamiento romano, los normandos, se interesaron por el litoral. Pero en general, las sociedades agrarias, como han sido las nuestras hasta prácticamente la mitad del siglo XX, no tenían mucho interés por el litoral. Cuando querían ocupar el territorio les importaba que hubiese suelos fértiles y que hubiese agua, y el litoral era más bien un lugar marginal, salvo en algunas islas. En un trabajo que hicimos sobre Jandía, en Fuerteventura, resultó muy curioso porque cuando ustedes van a Jandía, me imagino que piensan que están en un paisaje natural que poco antes apenas se ha transformado. Y sin embargo es un paisaje que ha estado muy utilizado y que es un excelente ejemplo de resiliencia en esa secuencia temporal. Como todo esto lo van a tener, yo los datos voy a ir un poquito más rápido, pero desde la explotación primero ganadera y luego fundamentalmente a través de los hornos de cal, en Fuerteventura esa incidencia de la explotación de la vegetación por los hornos de cal ha sido impresionante, porque claro, para cada, ahí tienen pues la distribución del área que necesitaban para abastecer cada horno, y cada horno de cal pues dependía de una serie de especies vegetales y del tamaño del horno.
Al final, ¿qué ocurría? Que realmente el kilo de aulaga se debió poner por las nubes y la roturación de todo ese sistema fue brutal. Con lo cual, el paisaje que nosotros vemos hoy es un paisaje resiliente y es el primer mensaje que me gustaría trasladarles, porque en mi discurso va a haber una melodía que es la de construir con la naturaleza, frente a una experiencia que hemos ido teniendo de construir en contra de la naturaleza. Entonces, los sistemas, cuando se alteran, pues luego de alguna manera se autorregulan como pueden, ¿no? Entonces, tras la sociedad agraria que usó el litoral de una manera más tenue, pues ya llega la etapa en la que estamos hoy, que es lo que yo llamo la mutación urbano-turística, porque en realidad es una mutación, es un cambio absoluto de la manera en la que nos vamos a relacionar, en este caso, con el litoral. Estudios que se han realizado previamente, pues ya se habla, este es un estudio que es para un intervalo de 1987 a 2014 que realiza Greenpeace, señala ya que el 12% de la franja costera de Canarias está degradada. Utilizando otras fuentes, vamos a ver si esto va un poquito más rápido, hemos analizado cuánto de nuestro litoral está artificializado, está alterado, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces les voy a presentar dos gráficas. Una, pues, es en la zona de influencia del dominio público marítimo terrestre y la otra gráfica es en la zona de servidumbre. Entonces, luego me da un minutito más porque esto tarda un poco en cambiarse. En cuanto a la zona de influencia, es decir, los 500 metros, si vemos la distribución por islas, los porcentajes nos pueden engañar, pero realmente si pensamos que estamos hablando de esa franja de 500 metros, que en algunos casos son acantilados inaccesibles, el próximo trabajo yo creo que lo vamos a hacer sobre las que realmente son áreas accesibles, porque si no engaña, pues vemos que, por ejemplo, Tenerife y Gran Canaria están por encima del 20% de superficie construida. Esta es la capa de edificación del Instituto Geográfico Nacional, que nos aporta esos datos. Pero si entramos en la servidumbre de protección, ya asombra más, porque vamos a encontrar valores, en el caso de Gran Canaria, de edificación en el 30% de esa zona de servidumbre de protección. Con lo cual, pues realmente estamos teniendo conciencia de un litoral que está muy, muy intervenido. Si eso lo miramos espacialmente, porque claro, las cifras son las que son, y aunque eso es chiquito, yo creo que llegan a percibir una línea roja, ¿no? Pues esa línea roja es la edificación en el litoral en la zona de influencia. Si no, cualquier vuelo en avión nos permite ver perfectamente que estos datos son así. Entonces, es un continuo que a veces solamente está separado porque hay un acantilado que es imposible salvar, pero lógicamente nos da una costa muy intervenida. Y en paralelo, volvemos a esa idea de la resiliencia, que Jandía era el ejemplo, pues tenemos un valor del medio marino excepcional. No hay tiempo para detenerme, pero la cantidad de figuras de protección, zonas de especial conservación, zonas de protección de aves, lugares de interés comunitario, es decir, que sobre todo en las últimas décadas, antes habíamos protegido sobre todo el interior, pero ahora estamos empezando a proteger franjas marinas de una altísima importancia. En medio de esa reflexión, por un lado, tenemos mucho litoral ocupado y además tenemos mucho valor, pues tenemos más responsabilidad a la hora de conciliar una cuestión con la otra. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales de manera muy resumida de lo que ha sido esa intervención? Como pueden imaginar, el panorama es amplísimo, pero yo me centraría en tres ejemplos porque en algún momento los datos parece que no nos permiten ponerle rostro a las cosas, pero si vemos los ejemplos seguramente nos quedaremos con ellos, ¿no?
Por lo pronto tenemos más agua residual de la que podemos, yo digo metabolizar, no sería el término preciso, pero sí me parece muy gráfico. En ese se llaman mapas de calor, están en función del número de puntos de vertido, se incrementa el color hasta el rojo. Si lo ven con detalle, cuando puedan ver la presentación, verán que hay una correlación muy clara entre el mapa de ocupación del litoral y de densidad de ocupación del litoral y la existencia de esos puntos que realmente, no sé quién me preguntaba, dice, ¿nos podemos bañar con tranquilidad en cualquier lugar del archipiélago? Y yo les diría que yo miraría antes. Al mismo tiempo, la recogida y tratamiento de aguas residuales que hacemos es limitada, de tal forma que el porcentaje que ven ahí en rojo corresponde a la que no se reutiliza y se vierte al mar. Y al mismo tiempo también tenemos un mar de residuos. Yo no le quiero poner panorama triste, pero es que es el que hay, ¿no? Entonces, todos los trabajos que están haciendo las dos universidades canarias sobre la presencia de microplásticos, pues lo que va es cada vez alertándonos más. Si necesitamos tanta agua desalada y al mismo tiempo el mar de la que lo vamos a sacar es un mar de residuos, pues se nos está poniendo la cosa un poquito complicada, ¿no? Entonces, pues ya se van localizando lo que se llaman líneas de basura, que prácticamente en todo el archipiélago, parte es lo que generamos nosotros, que va cambiando de sitio porque nuestras aguas residuales no están bien tratadas, y parte es lo que nos viene de todo ese Atlántico Norte, en el que realmente pues tenemos unas zonas de llegada con la corriente fría de Canarias importantes. Nuestra disponibilidad de agua, como ven en ese gráfico, varía según las islas, pero en un porcentaje muy alto depende del agua desalada, con lo cual ya nos interesa tener el mar en condiciones. La otra reflexión es que nuestro modelo pues, también ha alterado de manera muy notable una biodiversidad que tenemos que es excepcional, pero tener cerca de 130 especies en peligro de extinción pues no es una buena medida. Al mismo tiempo, en Canarias hablamos mucho de la biodiversidad y hablamos poco de la geodiversidad, cuando realmente somos islas donde la geodiversidad es fundamental. Y en este trabajo de Nicolás Ferrer, de uno de los doctorandos de nuestro equipo, lo que observan es que, sobre todo los sistemas playa-duna, que serían los que están localizados aquí, es donde el porcentaje de extinción es mayor o de alteración. Entonces, ahí, evidentemente, hay una pérdida importante. En esos ecosistemas playa-duna, por eso hablaré un poquito más de ellos, tenemos ejemplos desde la destrucción completa, como ha sido el istmo de Guanarteme en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, donde todo el sistema se ha aniquilado, está debajo de la ciudad, a la alteración sustancial de esos ecosistemas, como podemos encontrar en el caso del médano en Tenerife. Hay otro trabajo de investigación. Todas estas publicaciones se las iré dejando, donde desde el helipuerto, zona de extracción y en la actualidad pues todo el debate que hay sobre si edificar o no. Y todos estos ejemplos nos indican que lo que estamos alterando es de manera sustancial los ecosistemas, y en el caso de algo que es tan importante para el turismo como son los sistemas playa-duna, se llaman playa-duna porque de la playa viene la arena que genera la duna y que alimenta el sistema, ¿no? Entonces, en muchos sitios, en Lanzarote, por ejemplo, en Gran Canaria, se va hablando de la pérdida de sedimentos, las playas no tienen arena. Entonces, yo creo que es muy importante para las lecciones un poco del futuro, pensar muchas veces en que la protección no tiene que ser de los elementos, sino que tiene que ser de los procesos. Y si algo a lo mejor como dictamen se tiene que establecer, de nada me sirve proteger una duna si no protejo la entrada de arena desde la playa, el área por la que circula y la geoforma. Lo otro es proteger una foto simplemente, ¿no? Entonces, en la secuencia que nosotros hemos investigado, pues vemos que hay un área en la que se producen los sedimentos y que controla la erosión marina. Ahora estamos pensando en muchísimas
maneras de controlar los problemas derivados de la subida del nivel del mar y no nos damos cuenta que la naturaleza por sí solo lo organizaba. Los cebadales, las praderas marinas, son la mejor forma de proteger un litoral más que el hormigón, y que me perdone la amiga arquitecta, que yo sé que tampoco va mucho de hormigón, ¿no? Entonces, la composición de nuestras arenas viene de lo que aportan los barrancos, de lo que se rompen las rocas, pero sobre todo de lo que la vida da. Luego, una pérdida de arena, en realidad lo que nos está indicando, no sé qué le pasa a esto, perdón porque se ha descolocado, pero a ver. No sé por qué saltó. Tiene como poca memoria RAM, entonces le va costando. Casi que vamos a cerrar. Ahí está. Ahora. A ver si ahora. Sí. Entonces. La verdad que aquí se ve súper rápido, pero ahí hasta que lo. Lo vemos tú y yo aquí, sí. Bueno. No, es que no tiene la conexión de eso. Ahí está. Bueno, les decía que el insistir en estos sistemas es para que entendamos que muchas veces las consecuencias ambientales no derivan de lo que ocurre en un punto, sino de lo que ocurre en todo el sistema, ¿no? Entonces, la arena se crea bajo el agua, entra en la playa, se va formando la duna costera. Todo esto son imágenes que en algún momento saldrán. Y a partir de ahí se genera sobre todo un proceso que es muy importante de dosificación de la arena, puesto que si esos matos, como dice la gente, no existieran, pues la arena no podría regularse. Y de hecho, pues hay un ejemplo muy interesante en el caso de la Graciosa, que ya en el siglo XIX dice... pero aun cuando la isleta de la Graciosa fuese capaz de cultivo, tenemos el grave inconveniente que la roturación de los arenales y el desmonte de los matos, porque criándose en estos bancos y promontorios contiene la corriente de arena. Entonces, esas medidas ya de protección existían, fíjense, desde tan antiguo, porque en realidad la duna costera, que es todo este conjunto de elementos que ustedes ven ahí, que está en Corralejo, que está en la playa del Inglés, que está en todos los sistemas de dunas que están vivos, pues son lo que realmente, si no existiera ese cordón, el agua llegaría hasta el centro de la... Ahora se está agotando la batería, estoy un poco gafada, ¿eh? Bueno, los sedimentos circulan y luego se sedimentan o se estabilizan o vuelven nuevamente al mar. ¿Cuál es el problema en este sentido? Pues que hemos alterado el ciclo de la arena. Entonces, todo esto yo creo que son aprendizajes de alguna manera para el futuro y que tienen que ver con cuántas intervenciones podemos seguir haciendo en la costa. En este caso, tienen un ejemplo de los cebadales y del vertido de salmuera de la desaladora de Maspalomas 2. Recuerden que necesitamos mucha desalación porque no tenemos otra agua. Esto es en 2006 cómo van los cebadales y esto ya es en 2009 cómo se han eliminado. O por ejemplo, en el caso del puerto de las Galletas, pues también hay estudios en los que antes de la construcción del puerto tenían una extensión mayor y una vez que el puerto se pone en marcha, pues esa se reduce. Aquí tienen la extensión de los cebadales en esa zona y aquí es lo que quedó después de la construcción. Entonces hay muchas decisiones que se van tomando y que a lo mejor no se ven de entrada las consecuencias, sino que esas consecuencias van siendo con el tiempo, ¿no? Ahora nos vamos a Lanzarote, pues ahí la entrada de arena, como ustedes saben, tiene también alteraciones en su circulación. En otras zonas como Corralejo las extracciones también han ido reduciendo los sedimentos y en el caso de Corralejo, pues la edificación lo que ha ido es justo pues la entrada de arena la ha ido bloqueando, salvo por el sector
que mira hacia Lobos que puede entrar algo, pues ya al final lo que vamos a encontrarnos pueden ser sistemas playa-duna, que son prácticamente cadáveres que son muertos. Y sin embargo, dentro de lo que es el modelo turístico de Sol y Playa, pues no sé si esto es que se le acabó la... No, sí. Que se acabó la... Vale. O sea, fíjense aquí, por ejemplo, en el caso de Corralejo, como esta es la arena que queda móvil, la más clara, y todo esto ya es arena estabilizada, donde prácticamente pues, va a ser muy difícil que ese sistema se alimente. Yo creo que esto es una metáfora un poco de lo que nos puede ocurrir. O este ejemplo del Hable en Lanzarote, ahora hay problemas para encontrar arena para Puerto del Carmen, y realmente hay ya noticias desde finales del siglo XIX en la que el quitar la arena, los matos en Famara, hizo que hubiera verdaderos temporales de arena que sepultó incluso aldeas y se plantearon hasta hacer una barrera. ¿Qué ocurre ahora? Que todos esos sedimentos que entraban por Famara y salían por Arrecife y por Puerto del Carmen, ahora ya no llegan, con lo cual entramos ya en un modelo de litoral insostenible, porque ¿qué es lo que nos queda? Pues incorporar arena periódicamente con el coste que eso supone. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se altera la circulación de los sedimentos, que es lo mismo que pasó en el caso de Maspalomas, en el que el sedimento entraba por el Inglés y salía por Maspalomas, al colocar la barrera de edificios, pues se produce el bloqueo y a partir de ahí, pues realmente lo que vamos a tener es la erosión de la playa, porque cada uno de esos edificios va a generar un cambio en el modelo eólico y en el transporte. Entonces, en esta secuencia, si conseguimos verla, hemos ido estudiando la evolución de la línea de costa y mientras que en el inglés se mantiene estable, a medida que pasan los años, pues esa mancha que verán ahora amarilla, cuando llegue, esa, es todo lo que se ha erosionado la playa de Maspalomas. Pero no es un problema de un efecto de las consecuencias del cambio climático, es un problema de una intervención inadecuada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y luego ya en los otros 10 minutos intentaré retomar esto, lo que tenemos que pensar es que las decisiones, que esto es cuando hay crisis periódicas en la playa de Maspalomas porque falta la arena. Entonces, lo que tenemos que pensar es que a la hora de trabajar en el litoral, es un sistema complejo y que cualquier intervención en un punto puede generarla en el otro. Y esta foto, que es de Cabo Verde, me gustaría que fuera algo a lo que no llegáramos, y es personas con cestas pedreras que están cogiendo arena de un lugar para llevarla al otro, que es donde están las playas de los turistas, porque precisamente pues rompieron el ciclo de la arena. Tenía también otro ejemplo de las costas rocosas y otro de los barrancos, pero como ya me he pasado de tiempo, si acaso luego pongo. Pero en cualquier caso la documentación quedará y los artículos que justifican eso. Y yo creo que un poco el resumen sería que hasta ahora hemos construido contra natura y sería bueno que las formas nuevas de ocupar el territorio pues fueran realmente, como decía un urbanista en los años 60, proyectando con la naturaleza. Yo creo que ese sería un poco el cambio, ya sean los otros ejemplos que tenía eran barrancos o costas rocosas, da igual el que nos pongamos, yo creo que con uno pues ya nos hace idea de lo importante que es entender esto como procesos y no como elementos aislados que dicen, no, nos ponemos la urbanización al lado porque total el espacio protegido llega hasta aquí, sí, pero es que puede ocurrir que lo que hagas en el lugar contiguo al espacio protegido resulte que te afecta luego a lo que sí está. Y muchas gracias, ahora me someteré a todas las preguntas que ustedes deseen hacer y yo pueda contestar. Muchas gracias, señora Emma. Vamos a hacer un turno de intervenciones ahora de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Gracias, presidente.
bienvenida a la compareciente. Ha dado una de las claves en el mantenimiento de nuestro medio, que es que no protegemos el ciclo, sino que en ocasiones nos enfocamos en un único solo elemento, lo que decía usted, queremos mantener esa foto. ¿Y cuántas intervenciones podemos hacer en las costas? No sé si podríamos tener una especie de alerta en base a parámetros objetivos, donde se declaren zonas afectadas que deban ser intervenidas con planes específicos de recuperación y restauración para evitar una degradación y una extinción total, tal y como ha comentado, por ejemplo, con los cebadales. Y luego también habrá comentado el tema del urbanismo enfocado de mano de la naturaleza. El otro día hablaba con Luz Reverón de que en ocasiones nos empeñamos en construir en los barrancos y cuando corre el barranco y enseña su escritura de propiedad, pues la casa acaba en el fondo del mar. Y en muchas ocasiones hemos obviado aquello que nuestros abuelos tenían claro de dónde se podía o no se podía construir, porque el afán de construcción o de utilización de mayor superficie nos ha llevado a construir allí donde no debíamos, precisamente por ir en contra de Natura. En este sentido quisiera saber su opinión sobre cómo en ocasiones, a lo mejor en los planes generales de ordenación o los propios PIOs, se tienen en cuenta a lo mejor parámetros muy urbanísticos, pero no tanto parámetros geológicos o geográficos que nos ayuden a tener previsiones sobre este tipo de situaciones. Es verdad que, por ejemplo, ahora los consejos insulares tienen que elaborar planes de inundaciones, etcétera, pero en ocasiones estamos obviando los efectos que tiene la naturaleza sobre el territorio y que son necesarios no solo para mantenerlo, sino también para tener una correcta convivencia. Entonces, no sé, en su opinión, si estamos haciendo una correcta gestión a través de las herramientas urbanísticas sobre el uso que hacemos del territorio y cómo contemplamos los efectos de la naturaleza en él. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Costa. A continuación, por el Grupo Agrupación Socialista Gomera, el señor Curbelo. Muchas gracias, señora presidenta. Señora compareciente, me da la impresión que los humanos, los planificadores, la política, la administración pública, va siempre con retraso respecto de las actuaciones en el territorio. Porque, claro, estamos viendo en este momento, y por eso usted dice construir con la naturaleza y no contra la misma. Estamos viendo los efectos, en su exposición, los efectos del litoral. Pero es que quienes tenemos la suerte todavía de hacer algo de pesca submarina durante los veranos y ver el litoral, la dimensión del daño es poco lo que se ve. Todavía es mayor el que hay en el ámbito de la costa, de la parte sumergida. Y por eso me gustaría que hiciera alguna reflexión, porque claro, efectivamente, si usted cree que hasta los años 70 los canarios emigrábamos, ahora la emigración llega a Canarias. Y la pregunta es, ¿qué instrumento, porque yo estoy empeñado en los planes territoriales y urbanísticos municipales, los que son capaces de decir, oiga, aquí no cabe más? Porque además el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia de los que fallecen y los que nacen, es el más bajo de España después de Murcia. Entonces, esto hay que ponerle límites. Es verdad que antes vivíamos en las zonas de medianía y los jóvenes iban a estudiar, iban a la ciudad. Ya eso supuso ocupar más lo que es el litoral. Hay en este momento una creencia de aquellos que creen en el efecto del cambio climático y por tanto la lucha contra él. Y lo digo porque nosotros estamos con 2 desaladoras y sabemos el efecto que tiene, porque además el agua desalada hay que sacarla del mar, la salmuera hay que llevarla a una zona donde no contamine. Las obras públicas hay que hacerlas, antes se hacían dentro del mar, ahora hay que hacerlas en tierra, si es que queremos de verdad que no venga una ola y que se lleve toda la arena o que se lleve todo lo que se construye. Todo esto es real, pero ¿cuál es la solución? No, claro, porque es que... pero algo hay que hacer, algo hay que hacer. A mí se me antoja pensar algunas cosas, yo diré algunas en la comisión, en los 5 grupos de trabajo, además de las conclusiones de esta comisión del reto demográfico. Algo tenemos que hacer, porque es verdad
que ahora las zonas de medianías, por ejemplo, de determinadas islas, yo creo de casi todas, dejo a Lanzarote y Fuerteventura que tienen una orografía distinta, pero las islas occidentales, las zonas de medianía hoy están despobladas y tienen un atractivo extraordinario para la diversificación de la oferta turística. Y ahora el litoral lo estamos dejando un poco, afortunadamente, aunque hay crecimiento cada día más, y tenemos que pensar en algo. Y aquí los urbanistas tienen mucho que decir, y todos tenemos que decir, pero claro, tenemos que ser conscientes, por eso es necesario un gran pacto, pero claro, a mí me asombra también cuando observo los habitantes que va a crecer el mundo, los miles de habitantes que va a tener el mundo, y por mucho que nosotros queramos protegernos, al final nos llegan las pateras y nos llegan la inmigración regular o legal y la otra. Y esto ocurre en islas que estamos próximos al continente africano. Es decir, un tema de tanta complejidad, como decía usted al principio, pero me gustaría que llegáramos a algunas conclusiones, si fuera posible, respecto de si tiene alguna propuesta más concreta que hacer. Planificar en contra de la naturaleza no, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Y bueno, perdón, Presidenta. Termino. Muchas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias, señor Curbelo. A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, señor Galván. Buenas tardes, señora Pérez Chacón. La verdad que es un placer. Como usted decía, nos enriquece mucho la presencia de comparecientes como usted y como el anterior para poder un poco avanzar en este tema, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que no paramos de aprender. Me gustó mucho, voy a dar 3 pinceladas de lo que le he oído a usted decir, que construir con la naturaleza y no contra la naturaleza. Para mí que esa es la clave. La otra cosa que comentaba usted también, el tema de la foto, que se ha intentado mantener la foto, pero se ha olvidado los procesos. Un poco siguiendo lo que decía mi predecesor, Casimiro, se puede hacer algo ahora, aparte de invertir mucho dinero en reponer arena o en reponer playas, porque claro, estamos hablando, no se nos escapa a todos, si hay que hacer una modificación urbanística de lo que ya existe para recuperar esos procesos con la consiguiente perjuicio económico. Yo creo que tenemos que ser capaces de encontrar un equilibrio entre prosperidad económica y medio ambiente, por supuesto. Luego también comentar con lo del tema de los vertidos, recordar que el 75% de los expedientes sancionadores de vertidos al mar son de las administraciones públicas, que eso es un tema a tener en cuenta, ¿no? Porque hablamos muchas veces de sí, que vamos a hacer algo contra los vertidos, pero es que el 75% son administraciones públicas. Y luego también comentar, viendo los gráficos que usted ponía, ¿no? Alrededor de todas las islas, vemos que tampoco es el mantra de culpar al turismo, porque vemos que el turismo está muy focalizado en puntos concretos, pero la línea que usted decía es totalmente continua a lo largo de prácticamente toda la periferia de las islas, ¿no? Entonces yo creo que es algo que está por encima del turismo o por encima de otro tipo de este comentario. Yo creo que lo que usted decía también es muy cierto. Si no somos capaces de mantener este proceso de regeneración del sistema de una playa, en un futuro los turistas a lo mejor perderían interés en venir a nuestras playas que dejarían de existir. Yo espero que sea mucho tiempo y que yo no lo vea, pero si se mantienen estos procesos, con el tiempo podemos tener un problema desde el punto de vista de la sostenibilidad turística y económica. Y una cosita más tenía por aquí. Bueno, la fotografía de lo que es la isleta me he quedado sorprendida, porque yo recuerdo que mi padre decía que cuando él era joven el agua pasaba de un lado al otro de la isleta y que era espectacular verlo pasar, ¿no? Y los arenales donde está la zona de Mesa y López, el Corte Inglés ahora, ¿no? Que yo creo que sí, que son procesos que se han parado, pero como decía el compañero, es muy difícil de recuperar. Pero yo creo que si hay alguna directriz de ahora para adelante de construir con la naturaleza y con el respeto al medio ambiente, y sobre todo el conocer esos procesos, que son unos procesos vivos y que son unos procesos que al poner algo en medio los estamos estropeando. Y yo creo que es básico proteger el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galván. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, señor Campos. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Agradecerle su presencia, señora Pérez Chacón. La visión siempre ha sido la gestión del territorio al servicio del ser humano, o sea, hacia el modelo que queremos crear, como decía con anterioridad. Yo creo que usted ha puesto el anverso, ¿no? el reverso de esta situación, y es el impacto de nuestra huella en el territorio. Obviamente, cuando utilizamos el territorio, que hay que hacerlo, definir sus usos y a partir de ahí
pues actuar. El problema es que la actuación no es inocua. Y es verdad que en función de cómo se haga, de las previsiones que se tengan, del respeto al medio, al entorno, del conocimiento científico, pues evidentemente ese impacto será mayor o menor. Nosotros no somos de los que planteamos que no hay que hacer absolutamente nada, porque creo que se comentaba también con anterioridad, en ocasiones la inacción puede producir un mayor deterioro. Pero sí es verdad que defendemos que no todo vale y no todo cabe. Y por eso creemos que hay ciertos límites. Nosotros, cuando hablamos del reto demográfico, hemos entendido siempre que son muchas las aristas, pero hay 3 elementos posibles, digamos, que definen la demografía de un territorio en mayor medida. Para nosotros el urbanismo es una de ellas, el modelo económico es la otra, y evidentemente luego la legislación, la capacidad que podamos tener para regular determinados flujos. El urbanismo porque en función de un modelo mucho más desarrollista o de más contención, pues puede permitir crecimientos mucho más amplios, más contenidos, más adaptados, más respetuosos con el medio o menos. El modelo económico porque evidentemente un modelo económico muy desarrollista, muy intensivo además en mano de obra, de baja cualificación en muchos casos, pues puede ser un factor de atracción de mucha más población. Y cuando se empieza a conjugar todo esto, pues al final empezamos a tener el panorama que en este caso en concreto tenemos en Canarias. ¿Se trata de demonizar todo lo que hay? En absoluto. Nosotros, por ejemplo, no demonizamos el turismo. Sí el modelo turístico en el que en los últimos años se ha seguido incidiendo, la cantidad por encima de la calidad. Y decimos que no lo demonizamos porque somos conscientes cuando se habla de los perjuicios que trae el modelo turístico, que algunos tienen, las externalidades, evidentemente, que cualquier proceso trae. Siempre me gusta reflexionar, lo decía antes el señor Curvelo, nosotros hemos sido una tierra de emigración durante mucho tiempo y ahora lo somos de inmigración. Lo que hay que preguntarse es por qué la gente salía antes, y obviamente era porque vivíamos en un territorio donde había pobreza, donde había miseria, y yo creo que una parte de este modelo contribuyó a frenar esa cuestión. Creo que luego no supimos gestionarlo de manera correcta para que el impacto sobre nosotros mismos y sobre el medio fuera, digamos, mucho más respetuoso. Y creo que esa es una de las grandes claves que tenemos que trabajar en esta comisión. El equilibrio, al final, la gestión y el equilibrio entre población, territorio, economía, el medio, definitivamente ser capaces de conjugar todos esos aspectos. Si somos capaces de hacerlo, obviamente que es de una dificultad extrema, pero creo que esta comisión sería un fracaso si finalmente en el dictamen vamos a espacios comunes, si no somos audaces en la toma de ciertas decisiones, si no somos valientes en algunas cuestiones, si no nos obligamos a repensar algunas cosas de las que nos han llevado a estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y eso no se trata de romperlo todo, ni de empezar de cero. Creo que hay elementos, son muy, muy positivos, pero tenemos que ser capaces de repensar sobre todo de aquí hacia el futuro y sobre todo establecer qué queremos. Y creo que poco a poco vamos descubriendo que lo que no queremos es eso. Lo que no queremos es ir perdiendo nuestra diversidad, la marina, es decir, tenemos una biodiversidad extraordinaria y se va perdiendo, cada vez más colmatados nuestros espacios, cada vez la calidad de vida es más inadecuada, o la gente lo percibe así. Lo que hemos vivido el 20 de abril no es contra el turismo, es que la gente no se siente cómoda en una relación donde se está generando riqueza, el turismo está generando mucha riqueza, pero la gente no lo está percibiendo. Y al final creo que es el conjunto de todas esas cuestiones las que nos tienen que obligar a una reflexión seria para un dictamen. Y después de todo este rollo que yo le acabo de echar, me va a permitir que me ausente y no escuche su segunda parte. Tenemos ahora algunos, la Comisión de Gobernación, donde hoy es el dictamen de una ley, y sí que no puedo ausentarme de la misma, y bueno, la escucharé en su segunda parte, pues a través de la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias por sus aportaciones a usted y a la ponente anterior también. Yo creo que el mero hecho que nos estemos planteando estas cuestiones, yo creo que es importante. Las sociedades van cambiando. Lo que hace 50 años creíamos que era bueno, pues hoy desde luego estamos viendo que no lo es. Y desde luego muchos de los planes y desarrollos que tenemos hoy también han sido hechos por expertos en su momento, por expertos urbanistas
y de hecho pues los propios planes insulares, los planes de ordenación municipal también están abordados de diferentes perspectivas, desde perspectivas biológicas, geológicas, territorial, geográfica, psicológica, pedagógica, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy al final uno de los grandes problemas que estamos viendo, y lo vemos a nivel de municipio, es que muchas veces quizás esa consulta o esos procesos de participación que queremos hacer dilatan en el tiempo también el desarrollo de esos planes que queremos para nuestras ciudades hoy, y que resulta que al final tardamos tanto por esos procesos participativos en elaborarlos, que resulta que cuando los sacamos también, pues al final no representan las ciudades que queríamos en ese momento, ¿no? Y a veces aprobamos y presentamos planes que después cuando se ponen en marcha ya no responden a las necesidades que demanda la propia sociedad. Y también tenemos muchas veces la dificultad de que ese diseño de sociedad que queremos no se hace basándonos en la realidad de nuestros pueblos y nuestras ciudades, sino que se hace muchas veces desde despachos que después no entienden porque no han pisado una granja, no han pisado un pueblo, y realmente después causa lo que estamos viendo, un desequilibrio poblacional en una Canarias que es fragmentada, en una Canarias que es diferenciada, y vemos esos éxodos, ¿no?, de las zonas rurales a las ciudades, porque muchas veces hemos echado a la gente de los pueblos porque hemos aplicado las mismas leyes para una ciudad que para un pueblo, y hoy los grandes problemas de las ciudades también vienen por ese gran éxodo, porque la gente sale buscando pues otras perspectivas de futuro, ¿no? Usted ha hablado sobre todo de litoral y de los problemas que tenemos, y mientras que hoy, por ejemplo, una de las principales líneas de desarrollo hídrico en Canarias es instalar desaladoras como quien planta lechugas, y encima lo llamamos sostenible, ¿no? Esa es la línea que tenemos, y nadie habla de volver a recuperar esa cultura de ahorro de agua que tenían nuestros padres y abuelos, volver a recuperar ese agua que se conservaba en aljibes o tantas cuestiones, y hoy pues simplemente pues como si fuera un tema sostenible hablamos de colocar desaladoras y desaladoras y desaladoras, cuando vemos la afección que tiene también esos vertidos al mar, ¿no? Yo creo que tenemos que plantear una serie de nuevas fases, viendo y aprendiendo de la experiencia, y sobre todo cómo podemos, desde ese punto de vista que usted estaba comentando, ¿no?, de la sostenibilidad, cómo podemos de alguna manera buscar ese equilibrio entre zonas rurales, zonas urbanas, ¿no?, para lograr quizás de cara a futuro que haya una mayor conservación y un mayor tratamiento por parte del ser humano al medio en el que se está rodeando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado portavoz. Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo de Coalición Canaria. Muchas gracias, presidente. Queremos darle la bienvenida, doña Emma Pérez Chacón Espino, y darle las gracias porque es verdad, vivimos en un territorio fragmentado que, como hemos visto en la exposición, tiene límites, y donde usted en la exposición hablaba de la resiliencia de nuestro entorno, y también le quiero dar las gracias por su resiliencia, que a pesar de estar malita, pues está aquí en la exposición, y se lo quiero agradecer especialmente. En esta Comisión del Reto Demográfico llevamos mucho tiempo reflexionando sobre cuántos somos, cuántos cabemos en Canarias, pero desde el Grupo Nacionalista Canario entendemos muy necesario reflexionar, repensar, que lo decía en la anterior comisión, sobre las consecuencias medioambientales que tienen esos números, los números que estamos teniendo actualmente en Canarias, con esa diversidad donde en unas islas crece exponencialmente las personas residentes, también el turismo, y en otras islas vemos cómo cada vez van a menos, y esa necesidad de redistribuir las personas residentes. En la anterior comparecencia se hablaba de esos límites, ¿no?, de nuestra biodiversidad y geodiversidad, que lo aprendemos en mi caso, en esta comisión, y donde vemos que es real y es actual, no es en un futuro, no es dentro de 20 años, es que ya está pasando en Canarias, y tenemos que tomar conciencia de eso. Los ejemplos de mala gestión los tenemos en Canarias, y esos ejemplos, el ejemplo que pone de Fuera de Canarias, la foto que se ve de lo que no tenemos que llegar. Decía un profesor de la universidad
nos decía que la historia no se repite, pero rima. Y nos gustaría preguntarle qué acciones tenemos que abordar de manera inmediata para no seguir rimando, para que sea una ruptura y para que evidentemente podamos llegar a la práctica. Tenemos esa sensación de que vivimos en una sociedad consciente con el medio ambiente, lo vimos con las manifestaciones del 20 de abril, pero esa generación de esa conciencia, por ejemplo, en la huella de carbono que viene del turismo. Pero es que la huella de carbono también lo hacemos las personas que residimos aquí, y esa conciencia de que tenemos que actuar todos en el mancomún que hablaba la persona que comparecía anteriormente, esa forma colectiva de abordar este problema, pero como una solución del común de la sociedad canaria. También, indudablemente, de la presión turística que también influye y en el medio ambiente especialmente. También veíamos en anteriores comparecientes cómo esa residencialización en las zonas litorales, y aunque es verdad que la exposición ha sido de la planificación urbanística, me gustaría preguntar si hay datos sobre esa carga, esa capacidad de carga en los litorales, si está generando especiales consecuencias en el medio ambiente, porque, bueno, desde el Grupo Nacionalista Canario entendemos que sí, y cómo también podemos revertirlo. Quiero terminar con la reflexión de que creo que vivimos una época donde el medio ambiente, tenemos conciencia de medio ambiente, al menos teórica, que no práctica, en las instituciones se están llevando a cabo. Antes hablábamos de legislación obsoleta, tenemos en los gobiernos, y no solo del Gobierno de Canarias, sino cabildos y ayuntamientos, departamentos de medio ambiente, de protección del medio ambiente, pero ven de esos dineros que vienen de Europa, con carácter finalista para el medio ambiente, pero no llegan de forma práctica a la sociedad, o es que ver las consecuencias de esas acciones lleva mucho más tiempo. No sé, hay una cierta sensación de que no llega, de que se queda en la teoría, y entonces me gustaría preguntarle cómo llegamos a la práctica para proteger nuestra biodiversidad y geodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada portavoz. Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Socialista Canario. Gracias, presidente. Muy buenos días, compañeros y compañeras de Parlamento. Darles la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a ambas ponentes en dos intervenciones ciertamente inspiradoras. Tan inspiradoras que la última de ellas pues podía haber culminado la misma con una frase que me vino a la mente, que dice así, ¿no? Hemos empezado a descubrir que todo está interconectado y que la ocupación desmedida del suelo acaba destruyendo a la naturaleza y, por tanto, al ser humano. Esta frase es de un genio que ya hace muchas décadas pues tenía esa mirada sobre el territorio respetuoso. Ese genio es César Manrique, al cual además se le ha nombrado en esta casa, en una jornada del reto demográfico que me ha hecho sentir muy cercano a la isla de Lanzarote, porque evidentemente, siendo el municipio de Teguise, si encima me nombran a Famara, a La Graciosa y a César Manrique, pues como estar en casa. Y si además pues comparto sede parlamentaria con Emma Pérez Chacón, que es miembro del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera, pues de luego este viaje hoy ha valido la pena y mucho. Dicho esto, le voy a trasladar una serie de reflexiones. Hablaban de que la legislación urbanística es obsoleta. Yo creo haber entendido más desde el punto de vista de los principios, de los valores, ¿no?, que en un momento dado pues se residencian en esas normas, que de la realidad cronológica. Y me explico. La ley del suelo tiene escasamente 5 años. Ley 4/2017, por lo tanto, es nuevita. Sin embargo, y usted es una experta también en esa materia, ya se está anunciando por parte del Gobierno una necesaria reforma, modificación de esa ley, que además quebró el consenso institucional, parlamentario, que había habido respecto de las normas de ordenación del territorio, que además generó pues mucha polémica por aquello de la supresión del procedimiento bifásico a la hora de aprobar los planes, por aquello de la supresión de la CONMAT y la creación de órganos ambientales en cada una de las islas y en cada uno de los municipios al menos más poblados o con más músculos desde el punto de vista administrativo, y que también pues está siendo objeto de críticas porque aquellos objetivos que se había marcado
pues lamentablemente no se han alcanzado en muchos casos. Ahí vemos que el planeamiento pues no avanza, que la actualización, aprobación de cualquier plan general, cualquier plan especial o cualquier revisión de un plan insular es noticia y de las grandes, pues porque se han producido muy pocos avances en esa materia. Por lo tanto, con el ánimo de ser concretos en el trabajo de esta comisión, yo le pregunto, en esa modificación de la ley del suelo que se anuncia usted como experta, ¿por dónde deberían de ir los tiros? Quizás volviendo a esa mirada que tuvo César en su momento de máxima protección al territorio que nos da de comer, no solamente a los que estamos hoy aquí, sino a las generaciones futuras. Y luego una segunda cuestión. Usted ha hablado también del deterioro de los ecosistemas, de la degradación del frente litoral, en definitiva, de la huella que muchas veces la presión excesiva sobre el territorio, las cosas mal hechas en cuanto a la planificación, los usos abusivos que se pueden hacer de estas islas están generando. Ahora mismo hay también un debate y forma parte de la agenda, digamos, pública, la implantación de un tributo turístico o ecotasa. Quizás sería una oportunidad dentro de esa figura con carácter finalista, y en eso creo que podemos coincidir la mayoría, destinarla precisamente a aquello que usted está subrayando y que usted ha recogido en esa presentación que nos va a facilitar para que a través de esa ecotasa, de ese tributo turístico, aquellos que están sometiendo, digamos, a una presión mayor al territorio, pues puedan contribuir en un ejercicio de corresponsabilidad en actuaciones precisamente para minorar esa huella que están dejando sobre el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado portavoz. Ahora tiene la palabra doña Emma Pérez por un tiempo de 15 minutos que seremos flexibles. Muchas gracias. Bueno, la verdad que gracias por las intervenciones y por el clima, porque yo creo que en realidad hay dos cosas buenas de la etapa que estamos viviendo, creo. Una es que empezamos a tener una conciencia colectiva de que algo está pasando y de que algo hay que hacer. E incluso que políticamente cada uno puede estar donde le corresponda, pero que quizás es el tiempo de buscar soluciones de manera conjunta. Intentar responder a todo lo que me han planteado, vamos, esto ni un ejercicio de cátedra, de oposición de cátedra, pero yo intentaré hacer lo que buenamente pueda, ¿no? Empezaban diciéndome que cuántas intervenciones había que hacer, si habría que hacer planes específicos para recuperar, por ejemplo, cebadales, o, bueno, porque no me dio tiempo de llegar a ver si ahora podemos. Eso era sobre la Graciosa, pero a una. Aquí, esto por ejemplo es parte de la costa de los cristianos, de Adeje, etcétera. Y entonces lo que vamos viendo es como todo en este mapa tienen las cuencas hidrográficas. Estoy respondiendo a la pregunta, aunque no lo parezca, ¿eh? Y aquí tienen las zonas inundables después del desarrollo turístico. Entonces, en realidad, ahí volvemos respondiendo si los barrancos se construía o no se construía y por qué se construía, ¿no? Entonces, yo creo que con respecto a hace 30 años, ahora tenemos una cultura del territorio mucho mayor y ahora se valoran y se tienen en cuenta cosas que antes no se tenían. Lo que sí es cierto es que muchos de los planes de prevención de inundaciones, pues a lo mejor hay que ajustarlos, hay que hacerlos mejor, pero sobre todo hay que cumplirlos. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver más en este momento con cumplir y hacer cumplir la legislación o los planes que se tienen a ese respecto. Porque si no, luego, pues evidentemente, si construyes una rotonda y esa rotonda lo que te genera es un problema de inundación, pues hay que mirar un poco para ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? En paralelo, antes hablábamos de la cuestión del medio ambiente. Yo creo que lo que necesitamos recuperar es la cultura del territorio. ¿Qué zonas se inundan? ¿Dónde llega el mar? Todo ese tipo de cuestiones que científicamente ahora se pueden responder, pues tienen también que ser asumidas colectivamente por quienes toman las decisiones, porque el ciudadano está ahí, pero luego las decisiones pues tienen que tomarlas con esa cultura nueva, ¿no? Me preguntaba si se tenían en cuenta los parámetros geográficos. Yo creo que en buena medida, si tengo que responder, hasta ahora se han tenido en cuenta
de manera aleatoria y según los intereses. Es decir, yo creo que también tenemos que ser conscientes que hemos creado en algunos lugares el paisaje de la avaricia. Entonces, si por llegar a hacer y completar una promoción hay que hacer un poquito en el barranco, un poquito me sitúo encima de una zona de especial protección de aves, no estoy hablando de casos teóricos, todos son prácticos. Entonces, si por llegar a esa, o ponerme muy cerca de un espacio protegido que no debería, ahí hay que llegar a un compromiso a que está cada uno dispuesto a renunciar, porque evidentemente no todo se puede hacer en todas partes, ¿no? Me preguntaban también cuál era la solución, me preguntaba usted. Probablemente si yo la tuviera, pues no estaría aquí, ¿no? Pero lo que sí me comprometo es a ayudar a buscarla. Entonces yo creo que parte de la solución está en poner el territorio en el centro del debate. Porque ustedes mismos hablan, hay zonas muy vacías, zonas muy llenas, zonas congestionadas, zonas que no lo están. Entonces, el territorio en su conjunto, y claro, ahí entro con los planes y los instrumentos de planeamiento. Es muy difícil que tú veas el conjunto desde tu plan general de ordenación. Entonces, la idea de las escalas de planeamiento, de ir de lo general a lo particular, es necesario porque hay problemas que necesitan el marco de la isla y soluciones que sean tomadas en el marco de la isla. E incluso, y ahí entronco con la ley del suelo, en la segregación de muchas decisiones a cada uno de los cabildos, que fue una de las claves, ¿no? La eliminación un poco de las competencias de la comunidad autónoma. Yo creo que en algunos casos es un error. Yo creo que deberíamos tener ¿se acuerdan de aquellas directrices de ordenación general? O sea, yo creo que aquellas directrices decían cosas tan sensatas como que no se podía construir en un acantilado. Entonces, que en una isla sí se puede y en otra no. O sea, yo creo que en esa reflexión que se haga, encontrar patrones comunes de organización del territorio que sirvan para todas las islas, porque no vas a estar viendo en por ejemplo, lo que decíamos con respecto al litoral, es que yo no digo ya lo que está, pero debemos llegar al acuerdo. Hay unos modelos magníficos que ha hecho Grafcan de hasta dónde puede llegar la subida del nivel del mar, pues una traslación de eso a la legislación es decir, pues a partir de este umbral en cada uno de estos litorales, que será variado porque los litorales son diversos, pues a partir de ahí no se puede construir nada. Ya en ese caso el no hacer va a ser hacer mucho, porque lo que ahora viene, y ya los aviso, es la nueva etapa para luchar contra la subida del nivel del mar, llenemos todo de hormigón y hagamos diques por todas partes. Entonces habrá que tener también una cultura con respecto a ese quehacer, por lo menos de lo que ya no habría que hacer, ¿no? Y en cuanto a qué modelo de equilibrio se va a encontrar, ese modelo yo creo que tiene que tener, por un lado, toda la sabiduría del territorio que hoy se tiene y que a lo mejor cuando empezó toda la expansión urbanística pues no se tenía, ¿no? La segunda cuestión que tiene es el que ustedes están más conocedores de eso que yo, pero hay muchas veces que las decisiones se maquillan de criterios técnicos cuando en realidad responden a unos intereses muy concretos. Entonces, la parte técnica tiene que tener la suficiente independencia para poder plantear las cuestiones cuando no se puede hacer en algún lugar, al margen de que pueda interesar más o pueda interesar menos. Entonces, en ese sentido, con respecto al litoral, que es un poco la cuestión, yo creo que hay que ir a una gestión integrada de las zonas litorales. Hay algunas recomendaciones de la Unión Europea en ese sentido, pero tomar decisiones sobre el litoral hoy día es que tienes que poner de acuerdo a 7 instituciones. Entonces, eso es otra cuestión concreta en la que se puede trabajar, buscar mecanismos en los que las distintas administraciones que tienen competencia en un mismo espacio se puedan coordinar, porque si no, en muchas situaciones ocurre que las cuestiones no se llevan a cabo precisamente por eso. Y relaciono un poco con una de las preguntas, ¿cómo no llega la financiación?
Claro, si tú para hacer una intervención en un espacio protegido tienes que esperar que llegue el permiso del Cabildo y la financiación la tienes que ejecutar antes de final de año, pero en el Cabildo el Servicio de Medio Ambiente está infradotado porque no hay dinero, pues tú al final no llega el dinero, lo pierdes. Entonces es un bucle, ¿no? Supongo que les estoy contando cosas que todos ustedes saben. Entonces hay que ir a donde están esos nudos para deshacer esos nudos. Entonces probablemente hay un elemento muy importante en la administración de la comunidad autónoma y de los cabildos, que es reforzar el personal. Hablamos de reto demográfico. Se está jubilando la mayor parte de los equipos técnicos de todas esas administraciones. Gente que, de verdad, o sea, cuando entró lo mejor que había en aquel momento. Esa gente ni siquiera ha podido hacer escuela, se ha jubilado y se ha roto. Hablo sobre todo en ordenación del territorio, en medio ambiente. Entonces, o se dotan esas plantillas de personas que puedan analizar estas cosas y puedan evitar que se hagan, o realmente es una indefensión absoluta, desde la escala de los ayuntamientos, los cabildos, y la comunidad autónoma. Yo creo que la comunidad autónoma tiene que reforzar todos sus elementos técnicos que le permitan llevar una ordenación del territorio compartida, con las especificidades de cada isla, pero compartida. Y no sé si me decía, lo de la ley del suelo. Bueno, porque volvemos un poco a la cuestión. Realmente, si buscamos la mejor de las leyes, pero no buscamos las fórmulas para poderlas poner en marcha, pues estamos con dificultad. Y luego, desde el punto de vista de los instrumentos de planeamiento, los planes que tardan más en aprobarse son aquellos que están en ámbitos turísticos muy tensionados con intereses contrapuestos. Entonces, en un núcleo rural la gente se pone de acuerdo, más o menos, sacan el plan, pero... Entonces, realmente lo que tenemos que entender es que el territorio es un lugar donde hay muchos intereses y tiene que haber un árbitro, tiene que haber alguna manera que, llegado, pues a lo mejor, si tú no eres capaz de aprobar tu planeamiento, pues llegado un momento te lo aprueba la instancia siguiente y si no la otra. Y que los tiempos, como bien decía antes Noemí, pues no sean los que son, ¿no? Y la otra cuestión también que me parece importante es que empecemos a crear alianzas entre colectivos con intereses diferentes. Normalmente nos reunimos colectivos que estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que a lo mejor hay más cosas en común, por ejemplo, con respecto a la tasa turística o a la ecotasa, ¿no? No hay que plantearlo como entre los que dicen que sí y los que dicen que no, sino ver realmente qué beneficios puede aportar una cosa, qué complicaciones tiene y qué colectivos por qué no lo desean, y a partir de ahí encontrar una solución. Yo creo sobre un paquete turístico de 1.000 euros, pagar 60 euros más, yo no creo que eso nos haga menos competitivos. Otra cosa es cómo se gestiona, cómo se plantea, pero que hay una serie de cuestiones que nosotros, siempre y cuando eso fuera finalista, podríamos beneficiarnos, está claro. Podríamos depurar mejor el agua, desalarla si hace falta, dotar técnicamente los espacios protegidos de gestión, porque claro, todo el conflicto que estamos viendo ahora en la costa, los fines de semana lo trasladamos al interior. Y empezamos a tener atascos y no se puede llegar al Roque Nublo, no se puede entrar en Timanfaya si no son con 2 horas de espera, la Graciosa está desbordada. Entonces, todo eso al final, ¿qué es gestión? Y la gestión, pues como siempre, son las 3 P. Presupuesto, personal y un programa claro de lo que se quiere hacer. Entonces... yo creo que en las partes comunes cada vez vamos a estar más de acuerdo. Entonces, a lo mejor lo que necesitamos es ir viendo dónde están esos nudos en la parte administrativa, en la parte territorial, en el conocimiento. Yo creo que las universidades se tienen que volcar en la difusión de los resultados que van teniendo.
Y en eso nos exigen mucho publicar en revistas de impacto, pero yo creo que la universidad tiene también una responsabilidad de todos estos artículos que yo les voy a dejar. Ustedes no se los van a leer porque no entra en su vida cotidiana, pero lo mejor es que nosotros hagamos balances sencillos de los resultados más importantes. Pues, entonces, yo creo que estas cosas también sería interesante si ustedes consiguieran que todos sintiéramos esta cuestión como un reto común, no como una cuestión de ir unos contra otros, sino probablemente y que cada uno en la esquina en la que está, pues algo tendrá que hacer y que decir. Yo no sé si me quedan muchas cosas por responder, me imagino que sí, pero básicamente, si quieren alguna otra cuestión que no haya comentado. Muchas gracias, estimada Emma. Hay una cosa que yo creo que es conveniente que pudiera precisar un poquitito más, y es, hoy el ámbito de competencias están de una parte en los cabildos, en el ámbito territorial, de ordenación territorial insular, y otra en los ámbitos municipales. ¿En qué aspectos, para tener una visión regional, es necesario que esas competencias pues tenga alguna realidad autonómica, por llamarlo de alguna forma? Es decir, ¿cuáles serían los aspectos que deberían ser de orden autonómico? Por ejemplo, volviendo a lo que hablábamos de aquellas famosas directrices, ¿no?, que se derogaron tan alegremente. Yo creo que a una serie de aspectos que tienen que ver con las intervenciones en el territorio. Por ejemplo, una cuestión que puede ser común es algo relativo a cuál es la cota a partir de la cual no debe haber ninguna intervención de ninguna edificación. Eso, como está el mapa genera diferentes escenarios en cada una de las islas. No tiene que ser en una 400, en otra 500, o sea, no se tiene que dar una norma, pero la norma sí tiene que ser que allí donde el modelo plantea que se puede inundar, no hagamos más cosas. Eso es una cuestión que puede ser colectiva, que puede ser... Con respecto a la dinámica de vertientes, que no les puse aquí algunas de las joyas que les traía, pero en modelos que tenemos allí, como por ejemplo tienen que buscar un ordenador que vaya más rapidito. En cuestión de todo lo que tiene que ver con la dinámica de vertientes, o sea, las laderas, dicho de manera sencilla, tiene que haber directrices que sean generales. No podemos... Mire usted esto. ¿Usted cree que esto se puede hacer? No sé si lo ve. Estos son unos desmontes en Amadores, que son impresionantes. Pero eso las Islas Verdes tienen un enorme peligro, y es que son islas muy abruptas. Con lo cual, una vez que ocupas el fondo del valle y haces la urbanización en el fondo del valle, la tentación, que fue lo que pasó en Puerto Rico, es empezar a subir. Y cuando colmatas, te rebosas a la ladera de al lado. Entonces, bueno, al final el resultado es que tenemos un horizonte en muchas urbanizaciones de muchas islas, porque no es un problema, yo pongo porque como era de allí nadie me iba a criticar, pero del vecino también podría poner cosas, ¿no? Entonces, no sé si ahora saldrá, se ha quedado trabado, pero bueno, son unos desprendimientos de bloques ciclópeos que entran por la planta quinta de unos apartamentos. Entonces, esas cosas sí son cuestiones que desde el punto de vista regional se pueden regular, porque además hoy sabemos constructivamente se puede hacer lo que se quiera, pero tiene un coste ambiental que es muy importante y un envejecimiento que es malo. Entonces, yo creo que una serie de cuestiones de carácter general sí sería bueno que toda la comunidad las compartiera, porque luego hay otra cuestión, es mucho más difícil a un alcalde decirle en esa ladera no puedes poner nada, que decir no, hay una norma más general que te dice que a lo mejor la norma es el sentido común. Es igual que hay que revisar todas las áreas de inundación de los barrancos, porque a partir de ahí puedes establecer hasta dónde se puede llegar y no. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay muchas cuestiones que sí, yo añoro que no exista una política que sea de la comunidad autónoma y que cada isla
sea un poco en ese sentido, según considere, según le vaya. Bueno, sí, efectivamente, la comunidad autónoma lo supervisa también. Lo que pasa es que a ver qué supervisión hace, ¿no? En fin, bueno, yo creo que han sido interesantes las dos comparecientes de hoy. Queremos nuevamente, en nombre de todos, tanto a Emma como a Noemí, darle las gracias por sus aportaciones y yo espero que nos sirvan de mucha utilidad en los próximos trabajos que vamos a hacer y tendremos conclusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.